Buenas noches, mi nombre es Arelis Interiano, representante de Visita Médica, en representación del licenciado Eduardo Pivaral, CEO del Laboratorio Farmos Guatemala. Es para mí un verdadero honor darles la más cordial bienvenida a esta actividad científica que hemos preparado con mucho entusiasmo, pensando siempre en brindarles valor y actualización constante. En esta ocasión me complace presentarles al Laboratorio DeviCare y Laboratorio Farmos, dos empresas comprometidas con la innovación y la mejora continua de la salud de los pacientes a través de desarrollo de soluciones terapéuticas eficaces y basadas en evidencia. Agradecemos profundamente su presencia esta noche, ya que su tiempo y disposición para nosotros reflejan su compromiso con su profesión y el bienestar de sus pacientes. A continuación, cedo la palabra a Sergio Prieto, que nos ampliará información sobre DeviCare y el perfil profesional del médico que nos acompañará como ponente esta noche. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la conferencia. Muchas gracias. Sergio Prieto Iglesias es responsable de negocio para América Latina de DeviCare, con una sólida trayectoria como Business Developer en el sector salud y farma, liderando el desarrollo de mercados en Latinoamérica y África. Desde Barcelona, ha gestionado relaciones estratégicas con clientes clave, negociado contratos de distribución y desarrollado planes de expansión comercial para productos innovadores. Su formación combina biología, industria alimentaria y dirección de empresas, lo que le permite conectar el desarrollo científico con oportunidades reales de negocio en mercados internacionales. Demos la bienvenida a Sergio Prieto Iglesias. Estimados colegas, muy buenas tardes desde Barcelona. Es un placer estar esta tarde con ustedes aquí. Soy Sergio Prieto, soy el responsable de negocio para Latinoamérica en DeviCare. Y antes de comenzar con este webinar sobre metiofitina, me gustaría explicaros brevemente quién es DeviCare, qué es metiofitina, ¿no? El producto que nos explicará el doctor Guzmán Ordaz, y luego darle paso a él para que ya así comience con lo que es el webinar. En primer lugar, explicarles que DeviCare es una empresa española con sede en Barcelona y que está exclusivamente dedicada al desarrollo de productos innovadores enfocados a la salud urogenital. A día de hoy contamos en nuestro portfolio con más de 12 productos innovadores, avalados con más de 50 publicaciones que están en revistas internacionales de alto prestigio, más de 100 casos clínicos publicados y además tenemos ya garantizadas más de 75 patentes. También decir que actualmente estamos en más de 70 países, entre ellos Guatemala, gracias a la relación que, como bien decía Arelis, tenemos con Laboratorios Farmos. Ahora me gustaría explicarles muy brevemente, hacerles un pequeño spoiler de lo que verán a continuación con el doctor Guzmán Ordaz sobre la metiofitina, un producto para prevenir la recurrencia de estas infecciones urinarias. Este producto, como bien les explicará Guzmán, tiene un mecanismo de acción único con el que conseguimos reducir en un 50% las infecciones de orina a lo largo de un estudio que hemos llevado a cabo durante 12 meses, en estudios clínicos cuyo compuesto principal era la L-metionina. También quiero decirles que la L-metionina es un compuesto que está recogido en las guías clínicas europeas de infecciones urológicas con el máximo nivel de evidencia. Por lo que verán que es un producto muy seguro, con mucha evidencia, y espero que el doctor Guzmán lo explique muy bien. El doctor Guzmán es especialista en el Hospital de Sagunto, profesor de la Universidad CEU San Pablo, que está en Valencia, y les explicará desde su base clínica y lo que lleva a diario en la práctica clínica, lo que es metiofitina y cómo la utiliza él para estas infecciones. Así que sin más, por favor participen, hagan sus preguntas en el chat, expongan sus experiencias en las consultas y enriquezcan el debate. Al final esto es una oportunidad para que tanto los médicos que tenemos aquí en España como los que están allí en Guatemala aprendamos los unos de los otros y hagamos esto mucho más rico. Así que por favor, demos paso al doctor Guzmán y comencemos con el webinar. Doctor Domingo de Guzmán Ordaz Jurado, médico urólogo y doctor en medicina, mención cum laude. Con una destacada trayectoria clínica
quirúrgica y académica. Se formó en la Universidad de Valencia y en el Hospital La Fe, y actualmente ejerce como facultativo especialista en el Departamento de Salud de Sagunto, además de ser profesor universitario en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Ha impartido cursos de estadística, epidemiología y cirugía laparoscópica y es autor de más de 50 publicaciones científicas, capítulos de libros y ensayos clínicos en el área de la urología, litiasis y endourología. Su trabajo ha sido reconocido con múltiples premios nacionales e internacionales y se distingue por su enfoque en la medicina basada en evidencia, la mejora continua y la innovación aplicada al cuidado del paciente urológico. Demos la bienvenida al Dr. Domingo de Guzmán Ordaz Jurado. Buenas tardes, compañeros de Guatemala. Muchas gracias por su presencia aquí, por dedicarme este tiempo. Gracias, Sergio, por la presentación y también quería agradecer a Laboratorios de Viquer por no solamente por promover este webinar, sino también por el empuje que están realizando los últimos años en promover todo tipo de tratamientos para las infecciones de orina que nos ocupa hoy, así como para la litiasis, dos enfermedades muy prevalentes a nivel mundial. Entonces, sin más demora, voy a presentar cómo la metiofitina va a ayudarnos en las infecciones de orina. Muy bien. Bueno, como saben, las infecciones de orina están producidas por bacterias. Las bacterias son un enemigo formidable que estaban aquí miles de millones de años antes que nosotros y estarán miles de millones de años después de que nosotros nos hayamos ido. Estas bacterias han tenido mucho tiempo para adaptarse a su ecosistema, mucho tiempo para adaptarse a este mundo y por tanto, pues hay que entenderlas bien, hay que comprenderlas para poder curar estas infecciones. Algunas de ellas van a provocar las llamadas infecciones de orinas, que se incluye cistitis, pielonefritis, orquiepididimitis. En este caso, la cistitis, la mitad de las mujeres va a presentar un episodio a lo largo de su vida, casi siempre producida por la Escherichia coli uropatogénica, llamada UPEC, y afecta a la calidad de vida de estas mujeres a todas las edades. Pero no solamente estamos hablando de un problema de calidad de vida, sino que también estamos hablando de sepsis urinarias, hospitalizaciones, urgencias, gasto farmacéutico, por supuesto, gastos, costes indirectos como bajas laborales, problemas de salud, problemas de familia, economía doméstica, etcétera. Sobre todo aquellas infecciones recurrentes que se van a ocurrir, como digo, en una de cada 3 mujeres tendrá infecciones recurrentes, que son 3 infecciones al año, perdón, o 2 en los últimos 6 meses, según la definición de las guías europeas, lo cual supone mucha cantidad de pacientes. Pero ya no es solamente la prevalencia que tenga la infección, sino que estamos creando verdaderos monstruos, bacterias multiresistentes, que va a ser totalmente un reto en la medicina del futuro. De hecho, ya hay bacterias en la India que se han reportado como resistentes absolutamente a todo y como saben y ocurrió con el COVID, hay un efecto de globalización y estas bacterias antes o después las vamos a tener en nuestros departamentos de salud, en nuestros centros, en nuestra práctica habitual. Y no solamente estamos creando resistencia bacteriana, sino también estamos creando un problema de intolerancias y alergias a determinados antibióticos y al final o bien no tenemos un tratamiento para el paciente o bien no tenemos un tratamiento para la bacteria. Como saben, la teoría más aceptada de las infecciones urinarias de repetición comienza con la migración de las enterobacterias, llamadas así obviamente porque viven en el intestino, y debido a diversos mecanismos, por ejemplo, la estreñimiento, deficiencias inmunes, causas genéticas, herencia, la madre tiene infecciones de orina, la hija tiene infecciones de orina, etcétera, van a salir de su entorno habitual
que por cierto está a un pH de 7,8, luego estas bacterias están acostumbradas a vivir en ese pH, alrededor de un 7, un 8, viven cómodas, se han adaptado, allí son felices y van a migrar a través del periné hacia la vagina. Normalmente se encuentra en el caso de las mujeres posmenopáusicas una vagina que ha dejado de tener estrógenos, por tanto ha dejado de producir ácido láctico y al no haber ácido la vagina también ha subido ese pH, luego encuentran un entorno en el cual se van a encontrar cómodas, un pH alcalino y además la mayor parte o muchos de los lactobacillus pueden haber caído, pueden haber desaparecido o están muy deterioradas por la deficiencia estrogénica. En definitiva, encuentran un nicho ecológico, una casa donde vivir y se encuentran cómodas, crecen y siguen migrando hasta que finalmente llegan a la vejiga. El antibiótico sí que es cierto que puede llegar a aclarar la orina, limpiarla, pero no la vagina, de manera que se produce lo que se llama el efecto yo-yo, que van desde la vagina hasta la vejiga y otra vez y otra vez. Incluso hay veces que hay contaminaciones cruzadas. La bacteria que sobrevive en la vejiga se hace resistente, migra a la vagina y una vez curada vuelve otra vez a generar la cistitis desde la vagina. Por tanto, ¿qué hace la acidificación? Bueno, pues el producto actual, que es una unión de L-metionina y fitato, va a generar dos cosas muy importantes, un efecto biológico sobre la bacteria y un efecto químico sobre los antibióticos. La idea es generar un ambiente lo más hostil posible para estos seres, de manera que no puedan sobrevivir y no puedan reproducirse. Y a esto le añadiremos fitato, que comentaré en último lugar, que va incluso a empeorarles todavía más la supervivencia. Primero hablaremos del metabolismo de la metionina brevemente, posteriormente el efecto biológico que ocurre sobre las bacterias y en último lugar sobre la acidificación urinaria y el efecto químico que produce sobre los antibióticos. La L-metionina tiene un paso sencillo de metabólico, llega al hígado, se transforma en homocisteína, cisteína, y este aminoácido finalmente acaba con excreción renal de los compuestos azufrados junto con los protones. Estos protones o hidrogeniones van a descender el pH y podemos alcanzar pHs muy ácidos de incluso 5. Como he comentado anteriormente, estas bacterias tienen una adaptación, un ser alrededor de un pH entre 6 y 7, que es básicamente el pH del intestino y es donde viven adecuadamente. Entonces, coli, que viene de colon, pues vive alrededor de un pH de 7, Klebsiella, Pseudomonas, Proteus alrededor de 6-7. Por lo tanto, no les va a gustar nada, no van a tolerar bien la acidificación del medio en el cual están viviendo. Entonces, la idea principal es saturar este medio de hidrogeniones de manera que la bacteria no sea capaz de adaptarse a este medio y, bueno, pues sufra momentos de apoptosis y, por sobre todo, también bacteriostáticos. El efecto principal que ocurre sobre estas bacterias es el ataque sobre la membrana, que se produce mediante una despolarización. Eso genera que haya un desequilibrio osmótico, es decir, la bacteria no consigue mantener un equilibrio entre lo que hay dentro de la bacteria y lo que hay fuera de la bacteria, de manera que empieza a haber desequilibrios de iones, de proteínas, de sustancias y se produce desnaturalización de las proteínas, proteínas que se encargan del transporte, que se encargan de bombear eh, mm, antibióticos, que se encargan de captar nutrientes del exterior, todo esto se va a perder. Y además de todo esto, se va a alterar la síntesis de ATP por esta alteración del transporte activo que, como recordemos, es la molécula fundamental de la energía. Por tanto, la bacteria va a necesitar un requerimiento energético muy elevado para adaptarse a estos cambios y no lo va a tener porque no va a poder sintetizar el suficiente ATP para mantener esos equilibrios energéticos. Entonces, muchas veces se ven abrumadas. De hecho, en los microscopios se suele ver cómo van reduciendo su citoplasma progresivamente hasta que directamente entran en apoptosis, directamente mueren. El ácido por sí mismo tiene este efecto bactericida y en algunos de los casos se reduce tanto que puede llegar a ser bacteriostático, manteniendo a la bacteria en un estado quiescente que va a ser muy vulnerable a cualquier otra situación que se dé, como por aparición de antibiótico o la aparición del sistema inmune.
No solamente eso, sino que hay desorganización del sistema proteico, por ejemplo, las deshidrogenasas de la cadena respiratoria. Por tanto, recordamos que la cadena respiratoria es el método más rentable y más eficiente de obtener energía. Y como he comentado anteriormente, la bacteria que va a necesitar esa energía para poder sobrevivir no va a disponer de ella, no la va a tener. Por tanto, no se le va a ser nada fácil sobrevivir. La ureasa, que además desdobla el amonio y genera la alcalinización, es vital en bacterias como en Proteus. De hecho, en mi caso, que vengo sobre todo del mundo de la litiasis, de los cálculos urinarios, conocemos desde hace mucho tiempo y hay muchísima evidencia sobre el efecto de la acidificación urinaria que producen bacterias ureasa positivas en cálculos de estruvita, en definitiva, en cálculos infectivos. Y sí que es cierto que llama la atención como ha costado tanto tiempo llevar todo ese conocimiento de las litiasis a la práctica o al tratamiento de las cistitis. Pero gracias a empresas como Devicare, pues lo estamos llevando a cabo y estamos mejorando. Entonces, finalmente, se hace el cambio del metabolismo, se activa la fermentación, que es mucho menos rentable energéticamente. Se producen, como consecuencia de esta nueva activación, productos tóxicos como óxido nítrico y amonio, que son tóxicos para estas bacterias, y rutas menos eficientes. Además, se disminuye la formación de biopelículas, estos biofilms bacterianos que vemos, pues ese muco recubriendo sondas, catéteres, que vemos incluso recubriendo el interior de la vejiga, son estos exopolisacáridos, esta mucosidad, y además va a haber menos motilidad bacteriana porque los flagelos y las fimbrias no van a funcionar correctamente y no van a poder unirse entre sí para formar finalmente estos biofilms. Al no formar este escudo bacteriano, ellas no tienen dónde esconderse y van a quedar mucho más expuestas a todos los tóxicos que las van a dañar. Por tanto, si vemos bacterias, hay diferentes efectos sobre diferentes bacterias, pero vemos que es un mecanismo común, es un daño común sobre todas estas bacterias. A diferencia, por ejemplo, del antibiótico, a los cuales unas son sensibles y otras son resistentes, aquí un mismo producto va a tener un efecto sobre todas estas bacterias. Sobre todo Escherichia coli. Vamos a centrarnos en esta, que es la fundamental. Desnaturaliza las fibras tipo 1, reduciendo la adherencia a la vejiga, fundamental. Convierte el hierro en compuestos de hidróxido de hierro que son insolubles, causando deficiencia de hierro, y esto es fundamental para la supervivencia de la bacteria y fundamental para crear biofilms. En el caso de sepsis, la acidificación urinaria inactiva las toxinas alfa-hemolisina y el CNF1. Por tanto, ¿qué obtenemos con todo esto? Al final, reducir un 60-75% las infecciones de orina recurrentes, sinergizar con otros productos como podría ser el arándano, disminución de la resistencia antibiótica, porque en algunos casos no lo vamos a necesitar o vamos a dar unas dosis tan bajas que no vamos a causar resistencia. En otras bacterias, por ejemplo, Proteus mirabilis, como comentamos anteriormente, bloquea la producción de amonio y la alcalinización, incluso puede llegar a resolver cálculos de estruvita. Pero toda esta incrustación, este calcio, esta suciedad que se deposita sobre sondas, catéteres, nefrostomías, lo puede todo literalmente disolver, borrar solamente con la acidificación, y la bacteria no tiene dónde esconderse. Como digo, hay una evidencia muy alta, o abrumadora, diría yo, en el mundo de la litiasis y cada vez más en el mundo de las infecciones de orina, pero claro, estamos hablando de pacientes, digamos, estándar. Bien, pues también se ha estudiado en pacientes más vulnerables. Por ejemplo, estos son trasplantados renales. Sabemos que los trasplantados renales están inmunosuprimidos para no rechazar el injerto y por tanto tienen un nivel X, un número X de infecciones de orina al año, que sería esta línea de aquí. Este es un estudio antes-después en el cual pacientes que tenían trasplante renal tenían su número X de infecciones de orina y se les dio acidificación urinaria con L-metionina. Se objetiva como una reducción de hasta el 50% de esas infecciones de orina al año. Por tanto, estos pacientes no generan resistencias bacterianas, no tienen ingresos hospitalarios, no tienen gasto directo o indirecto, y además conseguimos prolongar la supervivencia del injerto. Insisto, en este caso no se reportaron efectos secundarios, sobre todo la temida acidosis metabólica, que podría haberse pensado que en estos pacientes eran más susceptibles, no se reportó ningún caso.
Este otro grupo son embarazadas, pacientes embarazadas a las cuales es un estudio comparativo, a un grupo se les dio hidratación abundante exclusivamente y al otro grupo se les dio hidratación más L-metionina. Se objetiva una disminución estadísticamente significativa de hasta un 70% de las infecciones de orina en este grupo de embarazadas a los cuales se les dio L-metionina frente a este grupo que solo recibieron hidratación con agua. Por tanto, el resumen que quiero que recuerden es que la acidificación urinaria por debajo de 5,5 de pH en la orina genera un ambiente hostil, generando además un estrés celular muy agresivo. La bacteria va a necesitar grandes requerimientos de energética para sobrevivir a ese pH y no lo va a conseguir porque no tiene la cadena respiratoria, no tiene las proteínas, no tiene el ATP que necesita. Se genera daños a membranas y proteínas, inducción de brombas de protones y chaperonas, etcétera. Es decir, genera por diferentes mecanismos metabólicos daño por varios puntos. De manera que el objetivo finalmente es este, de un estado feliz y satisfactorio de las bacterias viviendo en su intestino con un pH de 7-8 en el cual se han adaptado evolutivamente a un ambiente totalmente hostil como si las hubiéramos trasladado a otro planeta en el cual no pueden sobrevivir y finalmente mueren, insisto, sin la necesidad de recurrir continuamente al antibiótico. También hay un efecto químico que les comentaba sobre los antibióticos. Eh, lo mismo, estos estudios datan incluso algunos del año 80 y llama la atención cómo se le ha dado tan poca relevancia a este tema. Es obvio que el pH va a influir sobre las moléculas químicas. Entonces, se ha visto que hay antibióticos alcalinos, por ejemplo, podemos ver aquí el ciprofloxacino y las cepas bacterianas. Vemos conforme aumentamos el pH, las cepas se hacen más sensibles al antibiótico. Otros, en cambio, como la nitrofurantoína y las cefalosporinas, conforme aumentamos el pH, las bacterias se van a volver más resistentes. Entonces, ¿esto a qué es debido? Esto tiene una explicación química y es aquello que revisamos mi grupo y yo en esta revisión sistemática, dividiendo al final todos los antibióticos en dos grupos, aquellos que funcionan mejor en alcalino y aquellos que funcionan mejor en ácido. ¿Cuáles son los que mejoran en alcalino? Las fluoquinolonas, los aminoglucósidos como gentamicina, tobramicina, micacina y el trimetoprim. Aquellos que funcionan mejor en medio ácido son la fosfomicina, la nitrofurantoína, las cefalosporinas, ampicilina, piperacilina y dos quinolonas que no están disponibles en todos los países, que son finafloxacina y delafloxacina. Y esto no es una casualidad, esto se da en muchas situaciones. Por ejemplo, cuando tenemos una prostatitis, que tenemos una pH de la próstata 7,58, ¿qué funciona mejor? Las fluoquinolonas y el Septrin. En cambio, cuando tenemos una infección de orina estándar, una cistitis, que la orina de por sí suele ser ácida, ¿qué funciona mejor? Fosfomicina, nitrofurantoína y cefalosporinas. De hecho, son los antibióticos de elección en la guía europea para este tipo de infecciones. Y como les decía, hay una explicación científica para todo ello. Si tuviéramos que elegir un antibiótico ácido por excelencia, sería la fosfomicina. Además que este antibiótico alcanza unos niveles de un 98% de excreción renal, unos altos niveles urinarios. ¿Qué ocurre con la fosfomicina? Pues miren, por debajo de 4 de pH tiene una carga neutra y eso hace que pueda pasar la membrana de la bacteria sin ningún problema, llegar al citoplasma y ejercer su efecto. Como este pH de 4 es imposible de conseguir in vivo, biológicamente no podemos, mantener un pH entre 5 y 6 genera que el antibiótico tenga una carga negativa exclusivamente. Eso hace que todavía pueda pasar adentro de la bacteria y generar su efecto bactericida, matar a la bacteria. Pero cuando ya subimos pH de 6, vemos esta línea de aquí, progresivamente y cada vez más compuesto en forma de dos cargas negativas y eso genera que no pueda pasar la membrana, que no pueda entrar dentro de la célula y que por tanto no pueda hacer el efecto deseado. Y nuevamente hay varios estudios que demuestran esto. Por ejemplo,
Este es un nuevo estudio de varias bacterias, Staphylococcus aureus y Escherichia coli, en los cuales se ha acidificado y en otras muestras no. Y se ha medido la capacidad, la concentración mínima inhibitoria, es decir, la cantidad de antibiótico mínimo que necesito para inhibir esa bacteria. Miremos pH de 6, 3,1, 3,1, 12,5, 25, bien. Cuando subimos el pH a 8,5 vemos que se multiplica casi por 30 la necesidad de antibiótico para matar esa bacteria, para inhibirla. De 3,1 pasamos a 100, de 12,5 pasamos a 200, es decir, acidificar la orina hace más potente el antibiótico, hace que el antibiótico funcione. Por tanto, es absolutamente indispensable combinar antibióticos ácidos con acidificante para garantizar que pueda funcionar. Esta tabla es un modo resumen para si quieren revisar posteriormente la grabación. Está resumido todo el efecto, tanto biológico como químico, que se genera en uno la bacteria, en otro el antibiótico. La reducción de las toxinas, la alteración de la síntesis, la mejoría de la fosfomicina, junto con otros efectos que vienen relatados en esta tabla y que pueden repasar o comprobar si lo desean. Por tanto, insisto, la unión del efecto biológico que de por sí consigue el ácido en sí mismo sin necesidad de antibiótico y si además le sumo el efecto químico que genera sobre los antibióticos, produce un aumento de letalidad que ya de por sí la bacteria lo tenía difícil con un medio ácido. Hemos añadido además un antibiótico que lo hace totalmente letal. Luego, para conseguir probablemente mejorar todas aquellas infecciones urinarias de repetición de bacterias, de enterobacterias, necesitaremos ahorrar antibiótico. ¿Y cómo lo conseguimos? Acidificando la orina. Y en el caso de que tengamos que recurrir al antibiótico, no ocurre absolutamente nada. El ácido nos va a ayudar igualmente y va a potenciar ese efecto antibiótico que necesitamos. Por último, y de un efecto nada despreciable, tenemos al fitato, que si la L-metionina sería Batman, pues el fitato sería Robin, sería el ayudante. ¿Qué es el fitato? El fitato, al fin y al cabo, es un secuestrador. Las plantas lo utilizan para secuestrar minerales y almacenarlos para su síntesis y su metabolismo, sobre todo fósforo. ¿Qué ocurre con el fitato? Pues el fitato, cuando se encuentra con minerales, el zinc y el magnesio alteran metaloproteasas y alteran la estabilidad ribosomal, con lo cual alteran la síntesis proteica. Una molécula, ojo, que viene del mundo vegetal, ¿eh? También inhibe el crecimiento bacteriano inactivando los sideróforos. Similar a lo que hacía la L-metionina, este va a secuestrar el hierro de manera que la bacteria no va a tener hierro para hacer los biofilms y disminuyendo la proliferación de bacterias. Además, nosotros en el mundo de la litiasis lo utilizamos mucho para secuestrar calcio urinario y que no se formen cálculos de orina, pero es que aquí todos los biofilms, todas las incrustaciones de los catéteres, las incrustaciones de las ondas, todos esos biofilms calcificados que aparecen, al secuestrar el calcio no lo van a poder formar. Además, el fitato ayuda a el microambiente urinario y la respuesta inflamatoria porque tiene un efecto detoxificante. Capta radicales libres, al igual que capta los oligoelementos, y hace que estos no dañen el urotelio, no aumente la permeabilidad del mismo y se modula la respuesta inflamatoria. Y además interfiere con las fibras de la SUPEC. Se unen los receptores de las fimbrias tipo 1, las más famosas de la cistitis, previenen la adhesión al uroterio vesical y si la bacteria no puede pegarse a la vejiga, no puede generar infección finalmente. En este estudio, por ejemplo, vemos un test de supervivencia de Staphylococcus apophyticus que al cual se le ha deprivado completamente de hierro o en gran cantidad y vemos que hay una caída de la supervivencia de un 87,5%. Por tanto, cuando nosotros añadimos fitato y secuestramos ese hierro a la bacteria nuevamente tiene serias dificultades para poder sobrevivir y para poder escapar del sistema inmune. ¿Por qué? Porque no puede formar estos escondites que son los biofilms. De hecho, si lo miramos en el microscopio
de barrido, vemos como láser de barrido, vemos como sin metiofitina las bacterias forman sus biofilms, forman estos búnkeres en el que a pesar de que llegue el sistema inmune, las células no entran, la inmunidad celular, no entran linfocitos, ni neutrófilos, ni macrófagos. Tampoco entra la inmunidad humoral, no entran las IgAs. Tampoco puede entrar el antibiótico y el ácido, pues bueno, conseguirlo disolviendo poco a poco. Pero si añadimos al ácido fitato, estas colonias no se llegan a formar totalmente, no se forman biofilms, simplemente quedan como colonias aisladas y son totalmente vulnerables porque quedan expuestas a este efecto del antibiótico y del sistema inmune. Por tanto, no tienen dónde esconderse. ¿Y cómo tomar metiofitina? Pues muy sencillo. En el caso de que estemos en el episodio agudo, que es el problema principal cuando estamos con la infección, la posología será un comprimido cada 8 horas con una duración de 5 días. Ojo, con antibióticos acidófilos, obviamente. Y para prevención tomaremos un comprimido cada 24 horas por la noche. En esto sí que quiero dar un aporte de mi propia cosecha. Como el fitato es un secuestrador, es importante separarlo unas 2 horas de la cena o de cualquier comida en general. ¿Por qué? Porque no queremos que el fitato interaccione con los oligoelementos de la dieta, sino que necesitamos que llegue inalterado a la orina para que haga el efecto en la orina y no en la digestión. ¿De acuerdo? Entonces es útil separarlo unas 2 horas de las comidas para precisamente evitar que interactúe con las mismas. Así pues, acabando la charla, me gustaría que se llevaran estos mensajes. El problema de los antibióticos va a ser un problema importante en el futuro. Por tanto, necesitamos estrategias alternativas y eficaces al uso de antibiótico. ¿Qué tenemos con metiofitina? La acidificación del pH urinario, que genera un ambiente totalmente hostil y una cantidad de carga energética para la bacteria que va a ser imposible que pueda compensar. Por otro lado, tiene un efecto químico sobre los antibióticos, mejorando la exposición de la bacteria a los mismos, es decir, la muerte de la bacteria por el antibiótico, y con ello no se pueden hacer resistentes, incluso podemos evitar el uso de varios antibióticos en una misma persona y para una misma infección. Y por último, añadimos el fitato, cuyo efecto principal es reducir la disponibilidad de hierro, que no puedan formar los biofilms y no construyan estos castillos o búnkeres en los cuales sobrevivan librándose del sistema inmune y del efecto del antibiótico. Toda esta evidencia científica que, insisto, no solamente es en el mundo de la infección, sino también proviene del mundo de la litiasis, ha hecho que la L-metionina ingrese finalmente en las guías europeas de 2025 con una grado de recomendación 1B y finalmente todas aquellas terapias, sobre todo las recomendadas por la guía, van a entrar con un nivel de evidencia para tratar y prevenir las infecciones urinarias de repetición, porque es necesario, no podemos confiar exclusivamente en los antibióticos como medio para prevenir las infecciones urinarias de repetición. Así que recuerden, metiofitina es un producto que acidifica la orina, que inhibe los biofilms y que viene recomendado ya definitivamente desde este año por las guías europeas de 2025 presentadas precisamente aquí en España, en Madrid. Por todo ello y por su presencia aquí, quiero darles las gracias por su atención. Me gustaría invitarles a que visiten mi ciudad, que es Valencia, en la costa mediterránea de España, y quedo a su disposición para las preguntas que deseen formularme. Muchas gracias y gracias por su atención igualmente. Muy buenas noches. Gracias, doctor, por esta excelente ponencia. Tenemos, claro que sí, tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar desde la audiencia y tengo la primera. Una de las preguntas que hemos recibido es, si Uroberry se recomienda por su contenido en lactobacilos, ¿por qué no se opta por metiofitina en estos casos? ¿Hay alguna diferencia clínica relevante en ambos productos? Disculpe, pero no estoy familiarizado con Uroberry. Okay. Me ha comentado el primer producto, perdone. Uroberry, justamente. Sí, es que esto no lo tenemos en España. ¿Qué lleva Uroberry? ¿Arándanos rojos? Es correcto y por su contenido en lactobacilos. Ah, muy bien. Vamos a ver, el lactobacillus, lo primero, el problema de los probióticos es que hay por decirlo así,
un mercado impresionante en el cual ya no sabemos si están funcionando o no están funcionando. Los lactobacilos que se suelen dar por vía oral no suelen ser efectivos porque no son los mismos lactobacilos que son especies que viven en la vagina. En la vagina hay básicamente 3 especies que son el Lactobacillus gasseri, reuteri y otro que últimamente ha salido de las guías, pero estos dos, el reuteri y el gasseri, son los dos que realmente tienen algunos estudios válidos que pueden formar una película protectora en la vagina. El arándano rojo. El arándano rojo solamente tiene efecto o prácticamente exclusivamente sobre la Escherichia coli, dejándose a todas las demás bacterias detrás. Y tiene efecto sobre las fimbrias tipo 1 y sobre la de las tipo P. Pero no tenemos un ataque contra varios mecanismos de defensa de la bacteria como tiene la metiofitina, porque aquí estamos inhibiendo los sideróforos, le estamos restando hierro, estamos inhibiendo la calcificación de los biofilms, estamos, impidiendo que la bacteria secrete cantidades de energía que necesita, estamos alterando la membrana plasmática, estamos alterando la cadena respiratoria, mientras que el arándano rojo lo único que tiene es un efecto antiadherente sobre las fibras P y las tipo 1. Y me gustaría por último añadir que también con el arándano rojo hay un problema con la cantidad de los PACs, que son las moléculas activas del arándano rojo, que cada empresa le está poniendo la que quiere. Y al final esto lleva a que las guías europeas hayan perdido grado de recomendación porque en definitiva los estudios son tan heterogéneos porque cada uno está metiendo la concentración que considera. Entonces al final ya no sabemos si los arándanos rojos realmente sirven o no. Muy bien. Voy a invitar a Sergio Prieto de Deviquel, si desea aportar. Escuchar. Sí. ¿Me escucháis? Vale, Es correcto. perfecto. Te escuchamos. Mira, voy a complementar el discurso del doctor con un comentario un poco de la industria, ¿no? de nuestro expertise. Y sin conocer Uroberry, porque sí que es verdad que no es una marca que se comercialice en España, también decir que la mezcla de estos dos productos puede ser un poco... ¿Se me escucha bien? Uh-huh. Vale. La mezcla de estos productos puede ser un poco compleja, ya que el cranberry per se tiene propiedades antibióticas y cuando mezclas una bacteria viva con un producto que las elimina, al final la vida útil de ese producto, la eficacia, se ve disminuida, ¿no? Porque si tú estás aportando unos probióticos por un beneficio, pero esos probióticos no van a llegar realmente a donde tienen que llegar porque los estás mezclando con un antibiótico natural, la eficacia del producto ya baja. Ok. Esto es lo que quería comentar a nivel de industria. Muchísimas gracias, Sergio. También tenemos otra pregunta por aquí y nos hacen llegar la pregunta. ¿A partir de qué edad se puede utilizar metiofitina? Esta pregunta se la voy a trasladar a Sergio porque son los que llevan los estudios. Muy bien. Vale, mira, aquí decir, tanto voy a generalizar un poco más la pregunta, tanto para poblaciones pediátricas como mujeres embarazadas, mujeres lactantes, son productos en los que nosotros no tenemos estudios clínicos, no se desarrollan estudios clínicos en estas poblaciones porque no son objeto de ello. Sí que tenemos un bagaje de casos clínicos con estos productos y estas poblaciones. Y lo que podemos decir es que estos productos, como son GRAS por la FDA, que esto quiere decir que son generalmente seguros y la L-metionina está recogida en guías, la recomendación que yo haría en este caso para población pediátrica sería a partir de 1 año, como para los productos Lead Control. Con la misma posología, al final son cantidades seguras, el fitato también se encuentra naturalmente presente en el arroz y la L-metionina está en las guías. Excelente, gracias. Tenemos otra pregunta del doctor Hugo Barbales. Dice, ¿puede funcionar estos productos en los casos de hombres con prostatitis? Sí, diferenciemos las dos prostatitis. En este caso, prostatitis aguda, prostatitis crónica. En el caso de prostatitis aguda, no solamente tenemos la bacteria en la próstata, también ha saltado a la orina y probablemente si hiciéramos unos cultivos de STAMI nos salen los 4 cultivos clásicos de STAMI positivos o cultivo fraccionado. En ese caso sí serviría, pero solamente podríamos garantizar la limpieza de la parte de la orina porque no se ha estudiado la L-metiofitina en el semen.
En el caso de la prostatitis crónica, que la bacteria residiría mayormente en la próstata tiene un pH de 7,58 y no está demostrado que podamos reducir ese pH. Lo que sí que nos serviría sería para prevenir futuros episodios, porque como sabemos la prostatitis se genera a través de la migración ascendente de la uretra y entonces la metiofitina sí que nos va a ayudar en el caso de los hombres a prevenir infecciones urinarias de repetición o prostatitis de repetición. Para tratar una prostatitis, insisto, como coadyuvante muy bien, pero aquí sí que necesitamos el efecto de un antibiótico y intentar en las prostatitis crónicas, como necesitamos el ciprofloxacino o necesitamos el trimethoprim, en este caso no habría que asociarla porque son acidificantes. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta del doctor Pedro José Mogollón. ¿Cuál es su experiencia en pacientes con uso crónico de sonda Foley y bolsa recolectora de orina con metiofitina? Amplia, amplia porque yo estoy en una unidad de referencia de litiasis y tenemos pacientes sondados, pacientes cateterizados y pacientes con nefrostomía. Al fin y al cabo es un tubo dentro de la vía urinaria y todo tubo dentro de la vía urinaria tiene tendencia a calcificarse por culpa de estos biofilms. Empezamos a usar antes estaba el metionina, que es otro producto que tiene la compañía, que se llama Lead Control pH Down, y ya lo utilizábamos para prevenir estas calcificaciones. La unión con el fitato solo ha hecho más que potenciar este efecto porque no solamente reducimos el biofilm, sino que prevenimos la incrustación con el calcio. Entonces, muchos de mis pacientes no solamente sondados, sino que llevan catéteres o nefrostomía, van con metiofitina para prevenir estas calcificaciones. Los recambios son mucho más fáciles, se están haciendo en el centro de salud, los episodios de infección son mucho menos frecuentes y la verdad es que cuando uno retira la sonda para recambiarla por otra o por el catéter, no salen estos catéteres, los urólogos lo vemos continuamente, estos catéteres quemados, negros, que incluso salen como si hubieran sido rebozados. Todos estos catéteres muy sucios mejoran muchísimo, mejoran muchísimo. Gracias por su respuesta, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Pedro Dávila. Pacientes femeninas postmenopáusicas, cultivos positivos recurrentes a E. coli, Klebsiella proteus, por ejemplo, asintomáticas, sin alteraciones estructurales en vías urinarias, ¿qué recomienda en cuanto a un uso de antibiótico y metiofitina? Lo primero de todo, pacientes que están asintomáticas, no antibiótico. La bacteriuria asintomática no se debe tratar nunca con antibiótico, ni siquiera en los trasplantados ni en la población anciana, porque si no nos vamos a quedar sin antibióticos. Entonces, en estos pacientes es justamente el grupo de pacientes en el que es necesario las estrategias no antibióticas. Se puede añadir metiofitina, se puede añadir autovacunas, se puede añadir probióticos. En mi opinión, siempre he creído que es mejor probióticos vaginales, porque son posmenopáusicas ya, junto con estrógenos para que se fabrique el ácido láctico y las vaginas adquieran un pH ácido. Pero no recomendaría antibióticos salvo en los brotes de infección activa, es decir, la cistitis activa, y en estas pacientes recomendaría todas estas estrategias de prevención que al fin y al cabo se ha demostrado que son seguras. Los estrógenos tópicos se han demostrado que se pueden dar en pacientes hasta con cáncer de mama y viene así recogido en las guías europeas. La metiofitina que presentamos hoy, importantísima para atacar a esos distintos tipos de bacterias que tienen un mecanismo común de ataque, mientras que la Klebsiella será sensible a un antibiótico, la coli a otro y la proteus a otro, con lo cual necesitamos 3 o 4 antibióticos distintos. Por tanto, en definitiva, bacteriurias asintomáticas no tratar con antibiótico y, importante, para prevenir futuras infecciones, tratar con todo lo que tengamos en nuestra disposición preventivo, sobre todo la acidificación urinaria que se ha demostrado tan efectiva y no tiene efectos secundarios, no se han descrito prácticamente. Excelente, doctor. Tenemos otra pregunta también, estamos muy activos. Patricia Calderón nos pregunta, ¿pacientes con infecciones recurrentes se puede dar metiofitina de forma preventiva y por cuánto tiempo? Sí, se puede dar hasta 6 meses, incluso se puede dar más tiempo. La única recomendación que hay en algún estudio es pacientes nefrópatas o que tengan tendencia a la acidosis metabólica, realizar de tanto en tanto una gasometría, pero a la dosis que proponen los compañeros de Devicare, que es una cada noche, la posibilidad de que genere una acidosis metabólica yo diría que es prácticamente nula.
Entonces, se puede mantener durante 6 meses el tratamiento profiláctico. Sí que recomiendo, vuelvo a insistir, como he dicho en la charla, separarlo de las comidas para que el fitato no interactúe con la comida, sino que interactúe con la orina, que es lo que realmente queremos, y se puede dar, vamos, durante 6 meses, intensificando. La paciente tiene que ser, hay que instruir siempre a los pacientes, siempre digo que hay que intentar que estos pacientes tengan cierto grado de autotratamiento, decirle que los episodios de más sintomatología aumente a 1 cada 8 horas, brote agudo, y en el caso de la prevención asintomática, pues 1 cada 24 horas, separándolo de las cenas. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Un pequeño, Por favor. hago un pequeño Adelante. comentario en referencia a lo que decíamos de la acidosis metabólica. Además de lo que decía Guzmán, hay un estudio publicado de Harrar, que se hizo un estudio a 10 años en un grupo de pacientes en el que se les daba una dosis de L-metionina de 1.500 miligramos, si no recuerdo mal, y lo que se vio en estos 10 años de los pacientes tomando todos estos miligramos de L-metionina todos los días es que no había acidosis metabólica, ninguno tuvo acidosis metabólica. Entonces, importante este mensaje de que el riesgo de tener acidosis metabólica tomando la metiofetina es nulo. A no ser que lo que decía mi compañero, si tienes... Exacto, si tienes enfermedad renal crónica de estadio 4 o 5, sí que hay que tener un control de lo que decía mi compañero, una gasometría arterial seguramente. Sergio, creo que te hemos perdido. Sergio. Confirmar que no tengamos esa acidosis. Perfecto. Gracias. Te perdimos Hola, un minutito. ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. No dije nada más. Perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice Gladys, la doctora Gladys Mendoza, ¿alguna experiencia en pacientes de edad pediátrica? Bueno, la experiencia en pacientes de edad pediátrica es un poco mecanismo prueba y error. Me explico. Como no son pacientes igual que embarazadas que se vayan a hacer estudios, los niños a veces no es un adulto joven, eso lo tenemos clarísimo. Por tanto, tenemos que ir con un poquito más de cuidado. Entonces, nosotros lo que hacemos es titrar la dosis, lo que es ir aumentando hasta que conseguimos un pH adecuado. En muchos casos hay que tener en cuenta que es preferible dar al paciente la metiofetina que no darla, porque al final los pacientes pediátricos que generen cálculos, infecciones de orina por los reflujos y demás es un auténtico drama, tanto para el niño de su desarrollo como para los padres y todo su entorno. Entonces, lo que hacemos es empezamos separándolo, insisto, de las comidas para que no haya interferencias con el calcio dietético, hierro dietético, etcétera, lo separamos de las comidas y empezamos con 1 cada 24 horas. Si vemos que midiendo el pH urinario hemos conseguido un pH menor de 5,5, objetivo completado, y no necesitamos por qué dar más dosis a ese niño. En el caso de que no se consiga, pues aumentamos a cada 12 horas y vamos yendo poquito a poco, a ver cómo lo va tolerando y en función de ello, pues vamos tratándolos. Y la verdad es que la experiencia en litiasis es muy buena. Y ahora, como digo, estamos presentando este producto porque estamos saltando la evidencia científica en las infecciones de orina. Y las infecciones de orina, de momento, la experiencia está siendo también muy satisfactoria, pero insisto que la población pediátrica es un subgrupo de pacientes en los cuales vamos a necesitar más tiempo para establecer recomendaciones, digamos, un poco más protocolarias, por decirlo así, no a nivel de experiencia personal, sino a nivel protocolo. Muy bien, creo que nos da tiempo para una pregunta más que va en consecuente. ¿Podría ser utilizada en pacientes embarazadas? Por poder utilizarse, sí. A ver, obviamente no se puede establecer una recomendación clara de decir si se puede a todas las embarazadas, porque no es un grupo que haya sido estudiado, pero la escasez de efectos secundarios, las consecuencias de la infección que puede ser un parto pretérmino, una sepsis urinaria, una pielonefritis con ingreso, conllevan que probablemente la metiofetina se puede utilizar en embarazadas y no haya ningún tipo de problema. No se puede establecer una recomendación clara porque no ha sido estudiado, es decir, yo no puedo ir al libro y decir en el libro lo pone, pero por lógica, por la fisicoquímica de la molécula, probablemente se puede utilizar en embarazadas sin ningún problema. Yo no sé si sobre este tema, Sergio, quieres añadir algo más desde el punto de vista de la industria. Sí.
Sí, mira, de hecho, justo de la presentación que nos hiciste, hay un estudio que se utilizó con mujeres embarazadas que tenían cistitis sintomática y se utilizó la L-metionina y no hubo problemas adversos por ellas en mujeres embarazadas. De hecho, lo que se vio es que se redujo el número de cultivos positivos a negativos en un 74, 70%, 74%, no recuerdo, doctor, en tan solo una semana, y no hubo ningún tipo de efecto adverso. Entonces, demostramos de nuevo que la L-metionina es un ingrediente seguro, por eso está también recogido en las guías clínicas, y que, pese a lo que dice el doctor, no tenemos un libro, una receta que te podamos decir qué dosis usar o en qué formato para cada mujer embarazada, sí que podemos garantizar que es un producto seguro y que el médico puede usarlo en estas poblaciones. Muy bien, vean que justamente nos han llegado dos preguntas que hacen, digamos, a referencia a lo mismo. ¿Alguna recomendación en pacientes diabéticos con mal manejo de glucosa o infecciones recurrentes? Los pacientes diabéticos no hay ningún problema. La metiofitina no va a alterar, no va a mejorar ni tampoco va a empeorar el metabolismo glucémico. El problema es que estos pacientes, como tienen glucosuria, las bacterias les encanta. Por cierto, los hongos también les encanta, las cándidas. Y la metiofitina está acidificando ese medio de manera que aunque tengan glucosa en abundancia les sea sumamente hostil. Y no hemos visto ningún efecto sobre el metabolismo de la glucemia. Sí que ya paralelamente a esto se recomienda en algún caso retirar los glucosúricos, ¿no? Los famosos nuevos antidiabéticos que han aparecido, no por la metiofitina, sino para evitar futuras infecciones. El añadir L-metionina lo único que va a hacer es mejorar el tema de las infecciones sin alterar en ningún caso el metabolismo de la glucosa, porque no se mezclan entre ellos. Y tampoco hemos visto ninguna acidosis en los diabéticos, que también es una población que puede generarla. Muy bien. No sé si, Sergio, ¿deseas ampliar o te No, cuento? bueno, lo único, nuestros productos, en este caso hablo de metiofitina, pero todos nuestros productos son sin azúcares, que para esta población diabética también es relevante que el producto no tenga azúcares. Entonces, lo único que puedo añadir. Excelente. Pues bien, muchas gracias. Tenemos ya la hora de estar conectados como lo habíamos pactado, así que agradecer al doctor por su excelente ponencia, a Sergio, al equipo Farmos y equipo de Vicare por su tiempo y a todos ustedes, pues la audiencia que fielmente han estado acá durante la hora. Espero que haya sido muy provechosa esta charla y que sepan que van a recibir un correo electrónico con un link donde podrán revivir esta charla nuevamente. De antemano, muchas gracias y espero que tengan buena noche.